La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica. Vincula los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico: el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia de la carga conectada al circuito. Esta ley establece que, debido a la existencia de materiales que son malos conductores, es decir, resistencias, y que se oponen al paso de la corriente eléctrica, sucede que, si la resistencia varía, el valor de la intensidad también varía, pero de forma inversamente proporcional. Y que además, al aumentar la resistencia, disminuye la intensidad y viceversa. Si disminuye la resistencia, aumenta la intensidad, siempre que en ambos casos el voltaje se mantenga constante. Podemos entonces decir que hay una relación fundamental entre las tres magnitudes básicas de todos los circuitos, y es que la intensidad de la corriente en un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente que lo alimenta e inversamente proporcional a la resistencia en dicho circuito. Esta relación se conoce como ley de Ohm y se escribe en forma de ecuación de la siguiente manera: intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para resolver ejercicios aplicando la ley de Ohm, tendremos que saber despejar cada una de las variables en función de cuál sea la incógnita que nos piden. El siguiente dibujo nos ayudará a entender de qué manera quedará la ecuación despejada. Debemos tapar la magnitud que es incógnita, por ejemplo la intensidad, y al taparla observamos que se indica que el voltaje debe ser dividido por la resistencia para obtener esa magnitud. Efectivamente, esa es la ecuación para calcular la intensidad según lo visto anteriormente. Para calcular el voltaje lo tapamos en el gráfico y nos indica que se calcula multiplicando la intensidad con la resistencia. Luego, para calcular la resistencia, la tapamos y vemos que se calcula realizando la división del voltaje sobre la intensidad. Vamos a realizar un ejercicio aplicando la ley de Ohm. Se pide hallar el valor de la resistencia en un circuito alimentado por una pila de 20 volt y por el cual circula una corriente de 0,2 amperes. Los datos que nos proporciona el ejercicio son el voltaje y la intensidad de corriente. Nos pide hallar la resistencia, así que recurrimos al dibujo de la ley de Ohm y tapamos la incógnita. Observamos que debemos realizar el cálculo del voltaje sobre la intensidad. Quedaría entonces que la resistencia es igual a 20 volt sobre 0,2 amperes. Volt sobre amper nos da ohm y el resultado del cálculo de hacer 20 sobre 0,2 nos da 100 ohm como el valor de la resistencia.